Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Eduardo. Estamos en nuestro segundo devocional acerca del regreso y espero que esta serie esté bendiciendo sus vidas y que todos seamos parte de este tiempo tan importante para la iglesia y para nuestras propias vidas. Y quisiera hablarles acerca de la diferencia entre una necesidad, un deseo y un sueño. Estuve hablando de esto el domingo anterior y una necesidad es algo que todos tenemos. La palabra de Dios dice que Jesús conoce nuestra necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hablando de la ropa, del vestido, de las necesidades que nosotros tenemos. Dios provee para nuestras necesidades. Ahora bien, también existen los deseos. Todos tenemos deseos. Los deseos son intermitentes. No son los mismos deseos que tenías cuando tenías 5 años a los deseos que puedas tener cuando tienes 15 o cuando tienes 20 o cuando tienes 30 o cuando tienes 50. Creo que según vamos viendo nuestro caminar en la vida, nuestros deseos pueden ir cambiando. A veces deseamos una cosa, a veces deseamos otra, y muchas cosas de estas tienen que ver con el alma y con nuestros corazones. Ahora bien, es importante comprender que también la palabra de Dios dice que si buscamos al Señor, ¿verdad?, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y también Dios tiene cuidado de nuestros deseos, pero nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestros deseos, de las cosas que nos anhela nuestro corazón, que sean cosas que agraden a Dios y que estén en su voluntad. Pero también la Biblia me habla de los sueños. Los sueños no simplemente son necesidades o son deseos. Los sueños son cosas que muchas veces nacen de Dios en nuestro corazón, que tienen que ver con cosas en las cuales Dios nos proyecta a mirar lo que Él quiere hacer con nosotros. El muchacho adolescente llamado José tuvo sueños donde vio a sus hermanos doblegarse a él, pero en realidad el sueño de Dios no era que sus hermanos se doblegaran. El sueño de Dios estaba en que él fuera el segundo en Egipto y esta familia pudiera sobrevivir para establecer el pueblo de Israel. Y a veces nosotros nos quedamos en algo que vemos o en algo que sentimos, pero en realidad tenemos que decirle: Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Esos sueños yo quisiera ayudarte a identificarlos en tu corazón, y quisiera hacerlo a través de uno de los eventos que podría mezclar los dos temas que hemos tratado, y es cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Invadieron Jerusalén, destruyeron la ciudad, quemaron, mucha gente murió y se llevaron lo mejor a Babilonia. De esas personas que llegaron allá, hicieron sus vidas, crecieron, aprendimos. Vemos a Nehemías, que fue copero del rey, ¿verdad? Vemos a Daniel en el templo. Esos 70 años de cautiverio establecidos, Dios iba a tratar con el corazón. Pero ¿qué puede pasar en 70 años? Pienso que ellos se establecieron económicamente, pudieron hacer negocios, prosperaron. 70 años viviendo en una Babilonia que era el centro del mundo, sus negocios, todo lo que hacía. En un momento, ¿verdad?, ellos se dan cuenta que el tiempo se ha cumplido. Dios despierta a Esdras, despierta a Nehemías, ¿verdad? Vemos a Nehemías preguntando por Jerusalén, y cuando le dicen que está destruida, él llora, se rasga las vestiduras, ¿verdad? Y él dice: voy a regresar, voy a edificar los muros, voy a levantar la ciudad de Dios. Vemos en Ageo, ¿verdad?, como Dios dice: mío es la plata, mío es el oro. Cuando ellos están viendo las ruinas del templo, cuando Dios les dice: echan en saco roto, porque sus casas están bien, pero la casa de Dios no. Aquel regreso no iba a ser sencillo. Después de 70 años, las personas tenían que moverse de su comodidad y del mundo que habían formado. Tal vez muchos de ellos ni habían conocido Jerusalén, y ahora regresar a ese lugar, y cualquiera hubiera podido decir: wow, voy a regresar a mi tierra. Muchos era su tierra, muchos no la conocían, pero
pero dice la palabra de Dios y Dios describe este regreso de esta manera en el Salmo capítulo 126, en los versículos 1 y 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ahora bien, ¿por qué las personas regresaron? ¿Por qué volvieron? ¿Por qué tuvieron que soltar su comodidad? ¿Por qué tuvieron que soltar su vida de 70 años para volver a una tierra que estaba prácticamente destruida? Porque había un deseo en su corazón, un sueño, un anhelo, algo que Dios había sembrado. En esa tierra es mi tierra, seré bendecido, estaré allí. Entonces dice que la gente que regresó venía soñando, venía creyendo, venía deseando. Entonces te dije en el devocional pasado, no es solo retomar, revivir, es hacerlo con un sueño, con un deseo. Volver a luchar, volver a pelear, volver a levantarme, es regresar. Y entonces seremos como los que sueñan. Y entonces ahí yo creo que ahí describe el corazón de una persona que tiene un sueño. Dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios se llenarán de alabanza. Para identificar un sueño, lo primero que debes conocer es cuando lo vives, lo sientes en su corazón, lo ves en tu espíritu. Tu corazón debe brincar de alegría, debe llenarse de gozo, debe producir en ti esa alegría, ese gozo. Es como esas estrellas que vio Abraham viendo el cielo, es como ese sueño que tuvo José, es como Jesús diciendo: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es algo que despierta tu espíritu, que te llena de alegría, que lograrlo te da vida, que soñarlo. Pero lo segundo es que dice: nuestra boca se llenará de alabanza. O sea, eso quiere decir que el sueño también te produce una dependencia de Dios, una oración, una cercanía a Él. Esos sueños de Dios te acercan al corazón de Dios. Y cuando hablo de regresar, de revivir, de retomar, de volver a soñar, estoy hablando de regresar al gozo del corazón, a esas cosas que nos producen esa alegría, que transforma nuestro ambiente y las personas alrededor. Es volver a llenar nuestra boca de alabanza, es crear esa dependencia de Dios. Y si lo puedo aplicar de esta forma, es que soñar te llena de alegría y soñar te levanta la adoración, te acerca a Dios, crece tu dependencia de Él. La gente dirá alrededor: Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Y este regreso va a ser algo poderoso. Pero yo quiero que vuelvas a soñar y que en este devocional identifiques esas cosas que te dan vida, que avivan tu corazón, y las escribas y las guardes y las retomes, porque es el tiempo de cerrar una etapa e iniciar otra. Regresamos.